Le agradezco primero a los organizadores que nos hicieron favor de invitarnos a estar en estas aulas. Yo lo he dicho muchas veces, a mí me encanta la vida universitaria, me parece que es una de las etapas más felices de la vida. Y si se puede extender esa vida universitaria algunos años más haciendo una maestría, pues que mejor, o haciendo un doctorado, o dando clases, o trabajando en la universidad, la verdad es que es una gran fortuna y por eso me da mucho gusto cada vez que me invitan. Y debo reconfesar además que les tengo un poco de envidia a todos ustedes porque pues trabajan en este ambiente en el que nosotros crecimos como universitarios. Quiero ser muy breve y empezar diciendo que cuando yo estudiaba en la Universidad Vasco de Quiroga y elegí la carrera de comunicación, la UBAC claramente no era lo que es ahora. Vaya, este campus ni siquiera existía. Estaba apenas en proceso de construcción. Nosotros iniciamos nuestros cursos allá en Tajimaroa, que si no tengo mala información, era un campus que la universidad rentaba a particulares y que había que estarlo pagando mensualmente la renta. Y era un campus que, aunque era muy digno, pues evidentemente no contaba con instalaciones como esta. La Universidad Vasco de Quiroga era un proyecto visionario, sí, ambicioso, sí, pero en el que en aquel momento muchos no creían. Y ojo, ya tenía 15 años la UBAC cuando yo llegué. Yo llegué en 1994. La UBAC, sin mal lo recuerdo, había iniciado en el 79 como IESBAC, ¿no? Entonces, ya había pasado todo un proceso de formación y, sin embargo, no tenía la consolidación que hoy tiene. De hecho, en Michoacán, cuando iniciaron las universidades privadas, seguramente ustedes saben eso, en la gran mayoría de los cargos públicos existía una regla que establecía que los egresados de la Universidad Michoacana tenían preferencia sobre cualquier otro para ser contratados. Incluso para ser magistrado del Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, obligatoriamente tenía que serse egresado de la Universidad Michoacana. No podían participar los egresados de otras universidades. Así que hacer una universidad privada en este estado no era tan fácil como lo es hoy. Hoy hay más de 25 universidades privadas operando aquí en la capital michoacana, solamente en Morelia. En aquel tiempo, cuando inició el IESBAC, era la primera y no fue nada fácil. Por eso le tengo un gran reconocimiento y admiración al maestro César Nava, nuestro fundador, y por supuesto a todo el equipo que junto a él iniciaron este esfuerzo, porque seguramente lo hicieron en medio de todos los augurios de que iban a fracasar, en medio de todos los obstáculos de autoridades, de empresarios que no se quisieron comprometer porque no querían meterse en broncas con el gobierno, de gente que pensaba que abrir la Universidad Vasco de Quiroga era desafiar el statu quo. Era desafiar incluso a la Universidad Michoacana. Nada más falso, pero sí creían en aquel momento. Afortunadamente la mentalidad ha cambiado muchísimo y creo que en buena parte ese cambio de mentalidad en Michoacán se debe al IESBAC y a la UBAC. Es decir, la UBAC fue abriendo el camino por el que hoy recorren, con mucho éxito también, otras universidades privadas como La Salle, como la Latina y como algunas otras, que sin embargo, pues no han podido alcanzar ni la matrícula, ni la grandeza, ni esa cercanía con el corazón que tiene la Universidad Vasco de Quiroga entre quienes hemos sido sus alumnos, entre los padres de familia de los alumnos y particularmente creo que entre ustedes, los trabajadores que portan con orgullo la camiseta de la UBAC. ¿Por qué? Porque además creo que fueron muy visionarios nuestros fundadores al elegir la figura de don Vasco de Quiroga para que fuera no solamente su filosofía la que nos guiara, sino su imagen, su liderazgo el que tuviéramos que seguir. A ver, don Vasco no era cualquier líder. No se ganó el título de tata echando discursos o haciendo obras políticas, no. Don Vasco decidió tomar aquella filosofía de que era mucho más importante enseñar a pescar que obsequiar un pescado y llevarla al campo de trabajo. Y hacerlo además entre comunidades que no son nada fáciles de convencer. Los amigos que trabajan en la zona de Quiroga, por ejemplo, no nos dejarán mentir que las comunidades indígenas suelen ser aferradas a su idea, suelen ser complicados, testarudos, necios en algún momento. Nosotros operamos una estación de radio en aquella zona y la verdad es que nos cuesta muchísimo trabajo cada vez que tenemos que trabajar algún tema con la comunidad. Bueno, don Vasco se aventó ese rollo y no solamente lo hizo, sino además los organizó. Y le dio a cada una de esas comunidades una vocación que hoy, 500 años después, prevalece. Es decir, ese hombre no enseñó a los que estaban en ese momento en su generación a convertirse en hacedores de cobre, en hacedores de guitarra, en hilanderos.
Enseñó a ellos, a sus hijos, a los nietos, y probablemente unas 20 o 30 generaciones después siguen viviendo de la enseñanza de don Vasco. No conozco un michoacano que sea tan trascendente como él. Y vaya que no nació acá, y vaya que soy admirador de José María Morelos y de su obra. Pero don Vasco juega en otra liga. Don Vasco es el Champions de la Champions. Por eso me parece muy afortunado que la Universidad Vasco de Quiroga haya escogido, o más bien que nuestros fundadores hayan escogido a don Vasco para ponerle su nombre a la universidad. Y me parece muy afortunado que la universidad, cada año entre sus alumnos, siga impulsando el ejemplo de don Vasco y nos lleve a recorrer los pasos de don Vasco y nos acerque a las comunidades para ver la importancia que ha tenido su obra. Alguien probablemente pueda cuestionar, oye, pues esas comunidades siguen viviendo en mucha pobreza y marginación. Quizás es cierto, pero muchas de esas comunidades siguen viviendo del oficio, de la enseñanza que les dio don Vasco. Hay muchas cosas por avanzar allá, sí, pero quizás si nuestros gobiernos pusieran un poco más de atención en esa prédica de enseñar a pescar y no regalar pescados, hoy estaríamos en mucho mejor condición. Por eso me parece que ser parte de la UBAC es no solamente llevar con orgullo sus colores, o haber tenido una matrícula como estudiante, o tener la fortuna de dar clase. Es particularmente esto que se te mete en el corazón de ayudar y de servir para trascender. Les cuento que unos años después de que yo terminé la universidad, alguien me dijo, oye, ¿cómo vas? ¿Ya escogiste tu profesión? Le digo, ya, desde hace algunos años. Y dice, mira, a la hora que vayas a escoger profesión, esto llévatelo, ya no te sirve a ti, pero le vas a servir a tus alumnos. Hazte 2 preguntas. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Y para qué sirves? Y si las 2 cosas coinciden, ya fregaste. Estás del otro lado. Porque eso te gusta hacer y además para eso sirves. Tienes habilidades naturales. Recibiste un don para poder hacerlo. No siempre coincide. Pero mi experiencia personal me dice que la mayoría de quienes trabajan en la UBAC, sin saberlo, se hicieron esas 2 preguntas. ¿Les gusta hacer lo que hacen? Y sirven para lo que hacen. Platicaba ayer con mi esposa, que también es ex-UBAC, y le preguntaba, oye, ¿tú qué dirías en la charla de mañana? Dice, ¿quiénes van a estar? Trabajadores administrativos, gente que tiene muchos años en la UBAC, coordinadores de áreas, etcétera, etcétera. Y dice ella, fíjate que yo tengo un recuerdo de la UBAC. Dice, recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, las computadoras siempre funcionaban. Los baños siempre funcionaban. Los jardines siempre estaban en buenas condiciones. Rara vez se nos iba la luz y si se iba, de inmediato se restablecía. Le digo, oye, tienes razón. Cuando todas esas cosas están, ni las notas. Pero cuando no están, ¿qué falta hacen, no? Luego tuve otra experiencia. Hace poco fuimos a buscar preparatoria, o estamos en el proceso de búsqueda de preparatoria para nuestra hija, que ya va a entrar a la prepa. ¿Qué feo se siente eso? Cómo crecen de rápido. Y fue muy gratificante llegar al campus Santo Tomás, se llama ahora, ya no está Jimaroa, ¿va? Al campus de la China. Al campus de los Opes Vasco. Fue muy gratificante llegar y que te atendieran como si te conocieran de toda la vida. No te conocen, no me conocían, ni a mi esposa tampoco. Pero nos atendieron fenomenal. Nos ofrecieron silla para las 3 personas que íbamos, los 2 papás y la adolescente. Nos explicaron cómo funciona la universidad, nos hicieron un recorrido por toda la escuela y al final nos dijeron algo que nosotros no sabíamos. O sea, oigan, si alguno de ustedes es ex-UBAC, tienen derecho a una beca de fidelidad. Y yo, oye, qué buena onda. Pero lo que más me impactó fue ese espíritu de atención, de servicio, ese cariño que le pone la gente a las cosas que está haciendo en la Universidad Vasco de Quiroga. Ese orgullo con el que llevamos los colores de la UBAC, aun cuando ya no estamos en la institución. Esa parte me dejó muy marcado. Y me dejó marcado incluso cuando llegué a tener otras experiencias universitarias. Tuve la fortuna de estudiar un posgrado en la Universidad Iberoamericana, que muchos de ustedes conocen, y que tiene instalaciones espectaculares. Y créanme, no todo funcionaba tan bien, ¿eh? Y tuve también la fortuna de estudiar después en la Universidad Complutense de Madrid,
y algunos de ustedes conocen la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, cosas que cuando estaba allá decía, deberían aprender de la UBAC. Y muchas de esas cosas probablemente tienen que ver con la enseñanza de don Vasco, o con esa influencia de don César Nava, o con el espíritu de los rectores y directivos que han tenido muy buenos y que han permitido que la universidad haya crecido su matrícula de 1,500 que éramos más o menos cuando yo estudiaba acá, a más de 5,000 que son hoy, ¿no? O que haya crecido su cobertura para que hoy muchos municipios del estado de Michoacán y de Guanajuato y del centro del país, cerca de la Ciudad de México, incluso de Chicago, en el Chicago College, hayan tenido oportunidad de tener esa cercanía con la UBAC. Pero creo que un gran porcentaje de ese éxito que tiene la UBAC, o de esa cercanía, de ese corazón, de ese servicio, tiene mucho que ver con ustedes, con el trabajo que desarrolla cada uno en sus respectivas áreas, con ese saber para lo que sirves y saber lo que te gusta. Y si ambas cosas coinciden, ya fregaste. A nosotros probablemente nos enseñaron en la primaria porque, bueno, no, ustedes son más chavos. En mi generación nos enseñaron en la primaria que para pasar a los libros de historia tenías que ser o político o militar. Las calles de nuestro país están llenas de nombres de esos cuates, ¿no? Y entonces a ti te enseñan que si vas a trascender en la vida, o eres presidente de la República, o estrella del rock and roll, o organizaste una guerra que aunque la hayas perdido, de todos modos pasas a los libros de historia en este país, ¿no? Y la realidad es que desde mi perspectiva la historia está equivocada, al menos en México, porque tendría que destacar mucho más la labor de nuestros científicos, de nuestros maestros, de nuestros artistas, de la gente que verdaderamente contribuye a mejorar el entorno en el que están. Y por supuesto, de los trabajadores de la universidad, que hacen un gran cambio, una gran diferencia entre estar en la Universidad Vasco de Quiroga o estar en cualquier otra institución. Una gran diferencia entre poder seguir en la Universidad Vasco de Quiroga o simple y sencillamente tener que abandonar tus estudios porque no hubo nadie que te escuchara. Yo tuve una experiencia personal que algunos de ustedes conocen, que a los 6-7 meses de haber iniciado mi carrera, mi padre falleció. Y entonces no solo me quedé sin la figura paterna, sino también sin el que pagaba la colegiatura de la universidad. Y afortunadamente, platicando con los trabajadores en aquel momento, María Elena se llamaba la secretaria de comunicación. Aquí está. ¡Qué gusto! Oye, estás igualita. Luego me pasas la receta. Yo quiero una foto con ella. Platicando con los trabajadores de la universidad, me dijeron, oye, no te preocupes, habla con el rector. Yo nunca había hablado con el rector. Y entonces alguien me acercó en ese entonces a don Raúl Herrera, que era el rector. Platiqué con él y me dijo, oye, ¿cómo va tu promedio? Bueno, no vas mal, bla, bla, bla. Vamos a conseguirte una beca del 50%. ¿Puedes tú echarle ganas para pagar el otro 50%? Y dije, pues sí puedo. Y afortunadamente, gracias a esa beca, yo pude terminar mis estudios universitarios. Pero hubo gracias a alguien que me escuchó en aquel momento, que me orientó y que me dijo, este es el camino. ¿Cuántos casos como ese seguramente les han tocado a ustedes como trabajadores de la universidad? Que tienen la sensibilidad de decir, oye, estás enfrentando un problema, no te quedes callado, búscale. No todo fueron buenas experiencias cuando estuve en la UBAC, ¿eh? Hubo un director a quien yo no le simpatizaba nada, que dijo, este cabezón lo voy a correr de la escuela. Estoy seguro que se lo propuso. Y entonces decidió que yo no completaba el número de asistencias para poder presentar un examen ordinario. Y me quitó el derecho. Y entonces, igual el consejo de los trabajadores administrativos, seguramente de María Elena, me dice, oye, solicita a una autoridad superior que te aplique en tu examen. Y me hicieron el examen más difícil que me han hecho en mi vida. El más difícil. Me acuerdo que llené 4, ¿cómo se llaman estas hojas enormes? Ministro. 4 papeles ministro llené de un examen. Y recuerdo que era un proceso de transición. Este director iba a estar solo 3 meses en el cargo y después iba a llegar la maestra Cecilia ya como directora definitiva.
Y entre los dos revisaron el examen. Porque me lo tuvieron que aplicar. Tenía el derecho. Gracias a los consejos que me dieron acá. Y cuando empiezan a revisar el examen, me dice este hombre que era mi director y que quería que yo me fuera de la escuela, dice, sí sabes que no te podemos poner el 10, ¿verdad? Y dije, ya chingué. Eso quiere decir que no me tengo que ir de mi amada universidad. ¿Por qué? Porque ciertamente uno en esa etapa de la vida comete errores, o tiene insuficiencias, o simple y sencillamente no eres lo disciplinado y constante que tendrías que ser. Pero si encuentras la orientación, el acompañamiento, el consejo o incluso el cariño de quienes trabajan en la institución, tienes muchas posibilidades de cumplir la meta. Y afortunadamente a mí me tocó cumplirla y hoy soy orgullosamente egresado de esta Universidad Vasco de Quiroga. Aprendí muchas cosas en la UBAC, pero entre ellas aprendí a que no tenía que rendirme. En la industria en la que yo trabajo, durante más de 50 años, nadie obtenía una concesión de radio y televisión porque estaba cerrado, solamente el presidente autorizaba concesiones. Bueno, pues después de 50 años, en el año 2014, nosotros conseguimos la primera concesión de radio que se otorgó aquí en Morelia a través de concurso, que fue la de Vox FM. Y me acuerdo que en ese mismo año hubo un planteamiento que me hacía uno de los funcionarios del IFETEL y me decía, es que no puedo darte la concesión porque hay otras 3 anteriores a la tuya que hicieron su solicitud y que por tiempo les corresponde. Dice, a ver, ¿cumplimos ya los requisitos? Sí. Pues entonces dánoslas a los 4. Dice, pero voy a saturar el mercado, me respondía. Pues, lo importante es que la gente tenga una oferta muy amplia de comunicación para que escojan lo mejor que quieran escuchar. Y en ese año 2014 salieron las concesiones también de Capital FM, de Classics FM, de Vox, que fue mi primera casa radiofónica propia, y de la radio, de V Radio de la Universidad Vasco de Quiroga. Abrimos y rompimos ese cascarón juntos, al mismo tiempo, quiero decir, la UBAC y nosotros como grupo de comunicadores, porque un día aprendimos acá que no había que rendirnos, que había que encontrar todos los caminos e insistir, sobre todo cuando habías hecho las cosas derechas y estaba bien. Hoy en el grupo radiofónico con el que trabajamos son ya 4 estaciones, estamos cerca de abrir una más en Bacalar, Quintana Roo, en donde espero que pronto haya también una sede de la Universidad Vasco de Quiroga, porque me encantaría poder compartir esas 2 actividades que me encantan, una de hacer radio y otra la posibilidad de acercarse a los alumnos o a las universidades a dar este tipo de charlas. Sé que ustedes enfrentan todos los días muchos momentos de frustración. A mí me tocó incluso como maestro enfrentar algunos, ¿no? Algunos alumnos que pues no son tan buena onda, que no comprenden muy bien el tema. Algunos incluso que te dicen, es que no se te olvide que por mí tú cobras tu salario. En todos lados hay hojaldras, ¿no? Pero frente a esos momentos de frustración quiero decirles que lo que ustedes hacen trasciende. Que lo que ustedes hacen ayuda, acompaña, que lo que ustedes hacen todos los días, aunque no lo noten, cambia y mejora la vida de muchas personas. Habrá otros que, como las piedras, pues es imposible que crezcan o que maduren o que den frutos. Pero hay muchos en los que la labor de ustedes está rindiendo frutos. Por eso decirles, si lo que les gusta hacer es esto, y me queda claro que para lo que sirven es esto, síganlo haciendo con todo el amor, con todo el cariño, con toda la pasión que tienen el día de hoy. No solamente porque les va a dar muchos satisfactores personales, no solamente porque los lleva a representar una institución que es motivo de orgullo, sino también porque seguramente desde allá arriba alguien está viendo lo que hacemos y terminará dándonos un buen premio a la hora de que hagamos nuestro último viaje. Muchas gracias y que Dios los bendiga.